Amigos, saludos, ¿cómo están todos? En el aire y en su televisor hablan los líderes, una audición con entrevistas y comentarios de actualidad. Mis primeras palabras son para dar fe de nuestra gratitud por su amable y firme audiencia de siempre. Iremos a los comerciales para retornar con el licenciado Lidio Cadet Jiménez, director de la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental. Con él conversaremos luego de la pausa. Lidio, bienvenido. Gracias, Aurelio. Para mí un placer inmenso estar aquí compartiendo contigo y contigo precisamente para hacer un canal en el orden de llegar al pueblo dominicano a través de este programa que ya es una tradición. Hablan los líderes, de manera que doy gracias a Dios por permitirme estar aquí compartiendo contigo y con el país. Gracias, Lidio. Para mí es un honor tenerte aquí. Gracias. Usted llegó a la dirección de ética e integridad gubernamental, y las personas que le precedieron en esa función fueron personas notables, pero la percepción que se tiene es que ahí se ha producido un amasijo de documentos y de reglamentaciones acerca de la ética y del comportamiento de los empleados públicos, de los servidores del Estado. La pregunta que yo me hago, ¿solo para eso fue creada esa dirección? Bueno, la pregunta es importante para poder edificar un poco a la población. La Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental nació con el decreto 486 de agosto del año 2012. Por tanto, es una institución joven. En una institución, lo primero que, cuando se hace así que es nueva, es organizar lo que va a ser esa institución. Por tanto, en la gestión, en la primera fase que estuvo el doctor Castillo, relativamente poco tiempo, porque como tú recuerdas, él tuvo contradicción con el gobierno central en lo que tuvo que ver con la sentencia 168-13. Yo sentí mucho de esa contradicción porque el doctor Castillo es una persona que es un activo, una persona que yo he tratado, tenemos unas relaciones positivas. Pero bueno, se dio eso. En esa primera etapa comenzó pues nada a hacerse lo pinino, es decir, comenzar a ver cómo se estructuraba, cómo se hacía todo aquello. Y comenzaron a formarse las comisiones de ética. Pero, bueno, se dio ese problema que te toqué ahora y designaron al compañero José Joaquín Vidó Medina, quien no pudo llegar lejos por problemas de salud. O sea, se quebrantó y entonces, bueno, nada. Yo tengo 7 meses en la institución. Sí. Esa institución es de suma importancia para la transparencia en la administración pública. Es el órgano rector en materia de ética, transparencia, combate a la corrupción, gobierno abierto, acceso a la información, conflicto de intereses. Es decir, es un órgano rector en áreas que son vitales para una administración efectiva, eficiente, en el marco del comportamiento ético. Entonces, cuando yo llego, lógicamente me apoderé de lo que sería la configuración de una institución que cada día tuviera más presencia por su actuación en la sociedad dominicana. Entonces, comenzamos a dar fuerza a lo que es el trabajo hacia adentro, cómo organizábamos la casa con unos recursos humanos muy limitados, porque evidentemente el doctor Castillo tenía asiento en Palacio, pocas veces podía venir ahí a la Moisés García, esquina Galván, porque su trabajo contra la droga era un trabajo que siempre lo ha absorbido a él. Sí, sí. Entonces después el compañero Vidó pues tenía la limitación, entonces había unos recursos humanos muy limitados.
comenzamos entonces a trabajar para darle solidez a la familia digeísta. Y al mismo tiempo estuvimos trabajando para que la herramienta reglamentaria, lo que tenía que ver con la base legal de la DIGEI, tuviera una fuerza importante. Así, por ejemplo, hoy ya tenemos un anteproyecto de ley en manos del presidente de la República para que la base legal de la Dirección de Ética sea una ley y no un decreto. Porque si es una ley, le da más fuerza a su trabajo en la sociedad dominicana, sí, en la administración pública. Pero al mismo tiempo, yo me di cuenta que las comisiones de ética no estaban funcionando porque la composición de esas comisiones de ética no le daban la independencia necesaria. Entonces yo recuerdo que en una de las evaluaciones que está haciendo el presidente con su funcionario a propósito de las metas presidenciales y la transparencia, eso nunca lo había hecho ningún gobierno, yo no conozco en el mundo, haya habido un gobierno que eso lo prometió en la campaña y lo está cumpliendo, es decir, él reúne a sus ministros, a sus altos funcionarios para ver cómo va el desempeño en el cumplimiento de las metas presidenciales y con qué grado de transparencia lo hacen. Entonces, como a la Dirección General de Ética e Integridad le corresponde el asunto de la transparencia, a nosotros nos compete evaluar a los funcionarios en el orden de la transparencia. Sí. Entonces, en esas reuniones hay un intercambio, el presidente pregunta, etcétera, en pantalla aparecen toda la puntuación de los funcionarios en lo que tiene que ver con su desempeño en transparencia. Entonces, el presidente, hablando de las comisiones de ética, dice, compañero Lidio, pero evidentemente que las comisiones de ética hay 5 de 9 componentes integrantes que dependen del funcionario de la máxima autoridad. Entonces ellos no van a funcionar como debe ser. Sí. Entonces él dice, estoy decidiendo ahora mismo que el compañero Gustavo Montalvo y usted me preparen un anteproyecto de decreto en el cual se fortalezca la presencia de las comisiones de ética en la administración pública. Y es ahí donde se origina ese decreto que salió recientemente, el 143-17. Según ese decreto, Aurelio, las comisiones de ética tendrán total independencia. Del funcionario titular. Ah, sí. Ya ningún integrante dependerá del funcionario. Serán elegidos todos por votación general de esa institución y secreta, de manera popular. Entonces, con el perfil correspondiente, ellos tendrán no solamente esa independencia. Antes pasaban por la máxima autoridad para cualquier comunicación con nosotros. Ahora no. Ahora lo harán de manera directa. La comisión con la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental. Pero todavía más, querido Aurelio. Ahora esos integrantes de las comisiones de ética no podrán ser removidos, movidos, cancelados, sustituidos durante dure su mandato, 2 años. 2 años. Pero todavía más, mi querido Aurelio, no te he dicho todo. Ajá. El presidente decidió que no solamente en esos 2 años, cuando ellos dejen de ser integrantes de la Comisión de Ética, no podrán ser removidos en los 2 años siguientes. Es decir, que el cuatrenio entero ellos tengan seguridad, a menos que no cometan una falta grave. Lo que quiere decir que ellos pueden remitir denuncias de la propia institución que ellos trabajan, y que no puede haber represalia una vez que salgan de ahí. Tú has dado el resumen perfecto. Sí. Es decir, ellos tienen la total independencia para si detectan una acción indebida, una infracción, entonces la reporten a la Dirección General de Ética, que lógicamente denuncia que llega allá, denuncia que es investigada, no importa quién esté involucrado. Claro, nosotros tenemos la filosofía, yo no fui ahí a meter gente presa, yo fui ahí a prevenir actos de la corrupción. Que de eso se trata. Y si alguien infringe la ley, hay un régimen de consecuencia. Yo decía en la primera reunión que tuvimos en Palacio, cuando fui designado por decreto, con todos los funcionarios, me dieron una oportunidad, el presidente quiso que yo hablara, entonces tuve unas palabritas y yo decía, para mí lo mejor es que nadie nunca se vea ante el tribunal. Pero les recordé esa frase de Sócrates, amicus Plato, sed, magis, amica, veritas, amigo de Platón, pero más amigo de la verdad.
Es decir, a la hora de la verdad yo tengo que decidirme por lo que es el cumplimiento de la ley en mi función como servidor público. Entonces, mi propósito, por tanto, es que en ese trabajo de la Comisión de Ética se refuerce mucho la educación, la concienciación, los controles. Acabamos de firmar un acuerdo, el Ministerio de Educación y la Dirección de Ética, sumamente importante. Lidio, antes de seguir, usted hablaba de... yo pienso que no pudo el presidente elegir una persona más adecuada que usted, porque usted tiene un carácter de granito, o sea, aprobado en las lides políticas, un espíritu de justicia que le viene de su pasado clerical, y de justicia y de ser directo en las cosas que hace, ¿no? Y entonces pienso yo que su selección fue adecuada. Pienso que el futuro, en el pasado se ha hablado de que hay una serie de documentación y de denuncias que se están investigando. Se ha pensado llevar a la justicia hay documentación o hay... Sí. ¿Hay mérito, ha habido mérito para llevar a la justicia a alguna gente? Una pregunta obligada, porque un programa como este, que busca también la verdad. Sí, nosotros tenemos 3 áreas, como te decía ahorita, de alguna manera comencé con 2. El área de ética e integridad, hay un departamento. El área de transparencia gubernamental y el área de investigación y seguimiento. Si nosotros tenemos una responsabilidad muy amplia. Todas las denuncias que llegan allá son investigadas. Por ejemplo, a nosotros nos llegan decenas de denuncias que pueden llegar por el portal de cada, o sea, el correo, el 311, van a la DIGEI y llevan su denuncia anónima o el rumor público, que cuando hay un programa de televisión que habla de un caso, nosotros pues le prestamos atención. Entonces, esas denuncias pueden tener méritos administrativos para falta en el orden administrativo y mérito en el orden penal. Muchas de ellas son, Aurelio, denuncias que no competen. Por ejemplo, uno dice, en la CAS o Edesur, tal cosa, me cobró una tarifa que estaba por encima o el servicio. No, eso no nos compete. Nosotros le decimos al ciudadano, usted puede ir a tal lugar y le decimos, tendrá nuestro acompañamiento. Hay una parte que sí tienen méritos en el orden administrativo y en el orden penal. Nosotros hemos encontrado varias de esas denuncias que al investigarlas tienen méritos penales y las hemos remitido al Ministerio Público, a la Procuraduría General de la República, porque nosotros no somos fiscales. Nosotros, el Ministerio Público tiene la ventaja con nosotros que ellos no tienen comisiones de ética en las instituciones, no tienen los canales que nosotros tenemos. Entonces nosotros cuando nos llega una denuncia... Ustedes son un receptáculo para... Claro, entonces procesamos esto, lo investigamos y decimos, mira, parece que tiene méritos penales. Entonces que la Procuraduría... Continúe la investigación. Exacto. Profundice. Exacto. Entonces, también puede tener méritos administrativos. Nosotros, por ejemplo, hemos recibido alguna denuncia que implican falta administrativa. No son graves en algunos casos. Entonces nosotros tenemos la facultad para recomendar. Hace poco llegó un asunto de un caso de un viceministro. Entonces nosotros consideramos que tenía mérito administrativo para que el presidente diera los pasos del lugar, si lo consideraba pertinente, para su sustitución. Eso fue enviado al presidente de la República no hace tantos días. Ellos siempre se toman el tiempo para investigarlo, porque por el hecho de que nosotros lo enviemos, no quiere decir que ya lo van a aprobar. Un presidente siempre investiga, tiene su mecanismo para verificar. Entonces, también ha habido casos en el orden administrativo más pequeños, y cuando nosotros hemos intervenido, se han corregido. Es decir, puede ser que un funcionario por dejadez no dé una información que el ciudadano quiera, porque nosotros somos el órgano rector de la ley 200-04, es decir, de la ley de acceso a la información. Entonces, eso no es paja de coco ni a la que se le parezca. El funcionario que no accede a servir la información que quiere el ciudadano, puede ir a los tribunales y hay hasta 2 años de cárcel. Entonces, cuando ha habido problemas en ese orden,
que no han podido ser resueltos en la institución. Ustedes tratan de conciliar con el funcionario. Con el funcionario han enviado casos, llamamos al funcionario y en todos los casos el funcionario ha aceptado servir la información. Entonces en ese caso ya resolvimos el problema, que es lo que nos importa. Una negociación previa a cualquier acción judicial. Correcto. Entonces nosotros estamos trabajando en esas 3 áreas. ¿Qué es lo que queremos propiciar? A que haya la mayor conciencia posible de que el actual correctamente produce beneficio en todos los sentidos. Lidio, en ese punto, usted sabe que hay un desconocimiento total de los valores, o sea, eso ha ido degenerando, pero eso ha llevado, el punto en que está la sociedad dominicana ha llevado un proceso de descomposición de décadas, probablemente 30, 40 años. O sea, la dejadez pública, el deterioro de la familia. Entonces, el papel de su dirección es la prevención, pero ahí entra el punto de los vínculos con el Ministerio de Educación. Correcto. Y le doy la palabra porque vi que usted empezó hace unos minutos hablando y creo que va por esa onda. ¿Qué hacen ustedes o qué planifican? Porque eso... como eso ha sido un deterioro de la conciencia nacional, que de décadas, probablemente la corrección lleve también mucho tiempo. Y es materia de que, bueno, en el currículo del ministerio termine habiendo un punto importante para corregir Buena pregunta. Enderezar ese entuerto. Buena pregunta. Voy a partir de una información que nos sirvió en enero de este año. El José Ugaz Sánchez, presidente de Transparencia Internacional, es un peruano. Él dijo en esa entrevista que hace 16 años en Perú, ellos posibilitaron que hubiera 1.500 acusados por corrupción. De esos 1.500, condenaron a 250, incluyendo a Fujimori y a Montesino, que era un ministro de importancia de ese gobierno. Y dice él, 16 años después, hemos vuelto a lo mismo. ¿Por qué? Y ahí viene la respuesta a tu pregunta. Porque nosotros tenemos que contar con un ciudadano que ha sido educado en valores. La verdad, la rectitud, la paz, el amor, la no violencia, y eso primero se consigue en la casa. Casi en la escuela. Entonces, fíjate lo que sucede. Tú recuerdas que el profesor Bosch, a través de los estudios que hacíamos en los círculos, ponía a Freddy Gatón Arce con una frase que tú y yo conocemos. Árbol que crece torcido, su rama nunca endereza, porque se hace naturaleza el vicio con que ha crecido. Si no sembramos en el hogar valores, será difícil después para enderezar eso. Entonces, nosotros estamos ahora con aunque con la familia no hemos entrado directamente, pero sí en todos los programas que yo voy trato de dar un toque. El Ministerio de Educación acaba de firmar un acuerdo con nosotros y según ese acuerdo, nosotros tendremos un plan de formación en lo que tiene que ver con ética y transparencia en todo el cuerpo directivo, desde viceministro hasta todo lo que es el magisterio, es decir, directores, etcétera. Será un proceso que comenzaremos muy pronto. ¿Qué buscamos con eso? Darle las herramientas a ese cuerpo directivo para que en las aulas, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, pueda estar presente el valor de la rectitud, el valor de la ético, el valor de la moral, el valor de la transparencia. Como nosotros trabajamos esos elementos, tenemos mucho contenido para servir en esos talleres que vamos a dar. Al mismo tiempo, estamos diciendo, si logramos, yo digo que así como hay un movimiento verde, que me parece positivo, está bien, yo quisiera también una especie de movimiento azul para el trabajo en la familia, que hagamos manifestaciones diciendo tenemos que potenciar que en la familia haya una educación en valores, porque si no educamos en valores en la familia, mañana no tendremos ni buenos presidentes, ni buenos religiosos, ni buenos empresarios, buenos nada, como dice la gente. Es decir, necesitamos esa campaña fuerte
para que entonces la gente que se una, ya sea consensualmente o matrimonio, sepa con la responsabilidad, que no es para tener como si fuéramos animalitos, hijos y tirarlo ahí. No, es un compromiso para la educación en valores. Porque mañana un papá y una mamá que eduquen valores se va a evitar dolores de cabeza. Porque ese muchacho, esa muchacha tendrán una conducta ejemplar. El que no educa en valores se convierte en un esclavo de su hijo. Así es. Sí, así para es. toda la vida. Así es. De ahí la trascendencia que tiene ese plan que la DIGEI, claro, yo soy nuevo en la DIGEI, pero las aspiraciones que tenemos la familia digeíta son aspiraciones en grande. Entonces nosotros estaremos tratando de que penetrar en una campaña a favor de que la familia eduque en valores, que en la escuela se eduquen valores, que los medios de comunicación aporten su granito de arena para que los valores sean transmitidos también, la rectitud, la verdad, etcétera. Entonces, de esa forma estamos trabajando en la prevención. Otro elemento de la prevención son los controles. Yo tuve una reunión con Lorenzo Jiménez, el representante de la ONU acá, de Luis, para que nos apoyen, y él dijo que está dispuesto a apoyarnos. Una de las cosas que vamos a pedir formalmente es que nos apoyen en lo que tiene que ver con los controles que hay que tener en cada una de las instituciones, para que el espacio para delinquir sea cada vez más pequeño. Esto es preventivo también. Si alguien burla esos controles, entonces el régimen de consecuencia se aplica. Nosotros en eso a nosotros no nos tiembla el pulso, claro. Y yo recuerdo cuando nos designaron las comisiones de CORDE y el CEA, tanto Flavio como José y yo, que en mi calidad de director de ética, estaba en esa comisión. Dijimos, lo que vamos a buscar es la verdad. Ojalá que todo, pues nada, marche, no queríamos afectar a nadie. Pero en la búsqueda de la verdad, puede ser que haya gente que haya faltado a la ley, que haya infringido la ley. Bueno, cargará con su consecuencia. Que de paso esa es la única comisión que ha funcionado en este país. Amigos, estamos hablando con Lidio Cadet Jiménez, director general de Ética y Transparencia Gubernamental. Volvemos con él luego de la pausa. Seguimos hablando con Lidio Cadet, director de Ética e Integridad Gubernamental. Lidio, hablamos de la importancia de difundir en las escuelas y en toda la sociedad la necesidad de apegar o volver a los valores tradicionales fundamentales. Yo creo, usted estuvo, antes de estar aquí en la dirección, usted estuvo en Dirección General de Programas Especiales de la Presidencia. Y el plan de alfabetización. Alfabetización, que yo creo que cuando hablamos de cambio, eso es fundamental. Hablar de 800, 1 millón de nuevos letrados, por una parte, gente que ya pueden leer y escribir, y eso es un crecimiento extraordinario y es la base, la plataforma para cualquier plan. Así es. Y luego la tanda extendida, que saca a los muchachos de la calle, y entonces esa tanda extendida que los saca de la calle tiene también que ser usado en un plan especial de moralización. Así es. Entonces, todo esto viene a cuento con lo que usted acaba de mencionar. Tú aportas un elemento de incalculable importancia que no hemos aireado tanto. Para enfrentar la corrupción, voy a caer en el asunto de tanda extendida que tú tocaste y te voy a decir por qué. En el combate a la corrupción, tiene que haber eso que hemos compartido, educación en valores en la casa, educación en valores en la escuela, transmisión de valores
ideas valiosas, valores, rectitud, paz, verdad. Tú sabes la violencia que transmite a través de los medios de comunicación. Tú sabes, pero recientemente una señora informaba que su hija intentó suicidarse porque estaba viendo una novela, que la actriz principal, la protagonista, terminaba suicidándose. Y se identificó tanto con eso que la niña intentó suicidarse también, para que tú veas la fuerza que tienen los medios de comunicación. Entonces, por eso... lo que se le lleva a la conciencia de la gente. Así es. Y eso que pasó con esa adolescente, imagínate lo que está pasando en la formación de hábitos negativos, de gente que no ha sido educada en valor en su casa y que lo asume todo. Se lo traga todo. Sí. No, entonces, es una cosa que la gente... No discrimina. No discierne. Sí. Y es un asunto gordo, pero a nosotros nos gusta lo más fácil, porque yo he dicho, meter 100 o 200 gente presa, ladrones, eso no es una cosa del otro mundo, es que la justicia está investigando, etcétera. Pero eso no resuelve el problema. El problema cuesta más, pero no lo queremos fajar. Educación en valor en la casa, educación en la escuela, que los maestros seamos, porque yo soy maestro ahora, no en ejercicio, así. Prioritariamente. Tenemos que estar enamorados de los valores, vivirlo y transmitirlo. Es decir, eso es fundamental. Y que en los medios de comunicación esté la ganancia, pero también estén los valores, porque yo puedo ganar mucho cuarto. Pero si la sociedad no se potencia en valores, en cualquier momento hay, como dice, un desbarajuste total. Y se viene abajo todo. Sí, claro. Porque la democracia se sustenta justamente en eso. La etapa extendida, entonces, es muy importante porque el presidente Medina no solo aprobó el 4% en la campaña electoral, y lo cumplió, porque hay gente que aprobó en campaña electoral todo. Pero él dijo, yo asumo eso, porque es parte de mi vida. Es parte de la vida de Danilo. Los pobres. Entonces, él asume el 4% y establece tanda extendida. Que no la prometió en campaña. No la prometió. Así es. Esa fue la sorpresa. Como tampoco prometió en campaña esto que te voy a decir tan claramente. Para construir todas las aulas, todas las escuelas, todas las estancias infantiles, que es otro capítulo. No, le eliminó el grado a grado. Sí. Y lo hizo por sorteo. Por sorteo, todo el que quiera. No importa que sea comunista o PRDista o reformista o que no tenga partido. Que no lo ofreció en campaña. No lo ofreció en campaña. Ni la visita sorpresa la ofreció en campaña. Entonces vinieron todos los arquitectos e ingenieros y metieron su nombre en la tómbola. Así es. Y le preguntaron al presidente Danilo en una ocasión, pero presidente, ¿y esos ingenieros que están recién graduados? Y entonces, ¿cómo? Dice, tienen que comenzar. Pues no comienzan, nunca van a hacer las cosas. Y me dicen que hubo sitios como en Baní, que la mayoría se lo sacaron los PRD, los que eran de la oposición. Pero en la mayor parte de los lugares es como dice, como si fuera mitad y mitad. Porque la población está dividida en la mitad del PRD y la mitad de la oposición. Bueno, el caso es que la tanda extendida, ¿qué hace? Cientos de miles de niños y niñas pobres que no tenían ninguna esperanza de formarse, están en tanda extendida de las 8 hasta las 4. Eso es lo que va a hacer que, eso no es de un día para otro, pero que tengamos los técnicos y profesionales en el futuro, que tendrán un modo de vida digno y que tendrán cerrada la puerta en gran parte para delinquir por razones económicas y sociales. Eso es luchar contra la corrupción, pero no lo quieren ver. Pero no solamente eso, lo que el presidente acaba de hacer de el decreto 1517, que se acabó la discrecionalidad en el gasto público. Si se va a hacer una obra tiene que estar presupuestada y el que la va a construir tiene su cuarto asegurado. Porque antes yo decía, no, vamos a construir esto, no tenía los cuartos, pero el que estaba construyendo pasaba la de calle, entonces me tenía que dar a mí lo mío. Para yo gestionar, eso se acabó. Ya sabe, el constructor... Y había reticencia para el pago. Así es, era una trama corrupta. Entonces, pero el presidente, cuando establece eso que yo dije al inicio de la meta presidencial y la transparencia, eso quiere decir que cada funcionario tiene que dar cuenta de esa meta que tiene en su POA, en su programa anual, operativo, y cómo lo realiza ese programa, si es en concordancia con los valores éticos y de transparencia,
porque es frente a él que estamos siendo evaluados. Entonces sabemos, Lidio Cadet sabe, que si esa evaluación no es concorde con lo que debe merecer la ciudadanía, él me va a relevar. No porque él quiera, sino porque yo lo he decidido con mi inconducta. Pero Sí. él lo conoce a usted. No, te estoy poniendo Sí, él lo conoce a usted. Pues ustedes tienen como 30 años trabajando juntos. No, y gracias a Dios me ha dado Dios siempre la gracia de que, aunque no soy perfecto, nunca nadie me ha podido acusar con base de acto de corrupción. Nunca nadie. Y la gente... Ni con base ni sin base, Lidio. Exacto. O sea, nosotros entonces decimos que el presidente está trabajando día y noche para enfrentar la corrupción. Yo le dije a los hermanos de la Marcha Verde, no se dejen usar, porque hay unos que lo que buscan ahí es poder político para satisfacer sus apetitos personales. No se dejen usar clase media. Actúen, tengan conciencia crítica, sean sujetos de su historia. Pero en Danilo tiene un aliado. Mira, un presidente tiene defectos, como todos somos imperfectos, porque el único perfecto es Dios. Pero tener un presidente como él, cercano, entregado, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, sin vacaciones, entregado, sinceramente entregado. Él dijo en el Congreso, en su rendición de cuentas, no he recibido un centavo para mi campaña, con la acusación esta vulgar que le han hecho. Lidio, en ese punto, el presidente fue calumniado. Ahora que usted habla de la Marcha Verde, fue calumniado porque el objeto principal era él, el presidente y el Partido de la Liberación Dominicana. Fue calumniado. Se podía, yo siempre que decía cuando me hablaban, digo yo, es que no puede ser. Primero porque el PLD y el gobierno no lo necesitaba, porque una persona que tenga 62% en las encuestas no necesita que todo el mundo le da. O sea, todo el mundo coopera para estar recibiendo dinero de una empresa extranjera. Y segundo, porque yo conozco a Danilo, o sea, conocemos cómo es su carácter. O sea, él tiene control. Si él dice que no es no, no es nadie. Porque, por ejemplo, apareció en un país de esto, creo que fue en Colombia, que alguien cogió y el presidente no lo sabía, pero aquí no se da eso. Nadie se atreve a coger. Cuida muy bien su cartón. Nadie se atreve a coger algo. A coger a nombre de Danilo. Así es. ¿Tú me entiendes? Así es. Entonces por eso se le podía creer. Pero yo digo, el presidente fue calumniado. Entonces tendrá eso un costo político para la oposición. La pregunta es importante para hacer una reflexión. En esa marcha verde, que comenzó, incluso recuerda cómo el presidente habló de esa marcha verde, de ese movimiento verde. Con tanta satisfacción, cuenten conmigo como un aliado. Pero a medida que fueron pasando los días, resulta que los que quieren llegar al poder por el medio que sea, diciendo la mentira que sea, no importa cuántas sean, comenzaron a tener principalía. Y llegaron incluso, en uno de los documentos que prepararon para ser leído en la marcha de San Francisco de Macorís, leído por un sacerdote, y yo le digo, bueno, padre, baje un chin, porque él llegó a decir, bueno, esto va a despertar una rebeldía del pueblo y llegará para los corruptos una catástrofe nacional jamás pensada. Yo digo, padre, bájale un chin, porque estamos en democracia. Sí. Esto es un régimen de paz, de democracia. Sí. Aquí cada uno expresa lo que necesita expresar. Entonces comenzaron a penetrar el movimiento, y ya incluso uno de lo que ha hablado ha dicho, bueno, hay tres corrientes ahí. Una que están en la lucha en contra de la impunidad y en contra de la corrupción. Sinceramente. Sí. Hay otros que son ya más radicales y están ya sacando otras uñas. Sí, que es contra el sistema. Contra el sistema. Llevarse a todos los partidos. Exacto. Y otros que buscan aprovechar esto para desprestigiar al presidente, sí, y entonces ganar el poder en el año 2020. Y yo he dicho, con mentira no se llega lejos. La verdad es indestructible. Cuando decían que él había recibido, aquí fue que encontramos lo de nosotros. Este hombre cogió cuarto. Este no es Tonicho. No, esto es poder seguro. Sí. Cuando Mónica habló, ellos primero estaban alabando a Mónica y todo y demás. Sí.
Cuando Mónica habló, que dijo nada para la campaña de Danilo Medina. Nada de nada. Nada de nada. Y cuando Joao Santana dice, nada de nada. Pero Pepín Corripio llegó a decir, un empresario muy eso importante. Debió ser suficiente. Claro, pero no, yo dije a una periodista, aunque Dios baje del cielo y diga, eso es la verdad, estos grupos que están buscando desplazar al PLD del poder con malas artes, usando la mentira, no importa que venga Dios, decir, no, Dios, tú te equivocaste, sí, eso es mentira, sí, porque es que tienen un plan. O sea, ya saben que eso no es verdad, que Danilo no recibió dinero. Ellos saben que esa es la verdad, monda y lironda. Pero ahora entonces van a buscar otra cosa, y otra y otra. Pero la verdad es indestructible, y el pueblo es sabio. Dice, pero estos señores estaban diciendo que recibió cuarto para la campaña, y ahora resulta que no recibió ni un chele. ¿Y cómo que van a inventar más de lo que ha inventado? El pueblo es sabio, y va viendo. Entonces nosotros decimos que en ese proceso de transparentación de la cosa pública, Danilo Medina está jugando un papel estelar, estelar. ¿Quién iba a imaginar antes que en compras y contrataciones, esa ley 340-06, que cuando él llegó al poder había 19,000 proveedores y hoy hay más de 65,000? Y hay una parte de lo que vende el Estado que tiene que ser vendido a pequeña, micro y pequeña empresa, que en las tandas extendidas le venden al Estado esos pequeños empresarios, microempresarios, tienen la oportunidad también. Se están desarrollando. Se están desarrollando. Y en compra de contrataciones, las licitaciones son tan claras como la luz del sol. Fíjate que acaban de anular una contratación, una licitación, la doctora Yocasta Guzmán, que es una mujer íntegra, vertical. Esa compras y contrataciones, en la compra que están los cuartos, ahí es que está la corrupción. Sí, y esa ley 340-06 está siendo aplicada cada día con más rigor. Pero eso no lo proclaman, eso no lo dicen. Sí, no reconocen. No lo reconocen. Yo recuerdo, yo estaba en una cumbre de gobierno de Alianza Abierta en París, y en una reunión con ministros, uno de los ministros decía que había un asaltante y siempre asaltaba un banco, y le decía, y le interrogaron, ¿y por qué usted siempre va al banco? Dice, porque ahí está el dinero. Y entonces decía ese ministro, en la administración pública, en la compra está en la compra que está el dinero. Entonces, ¿quién había logrado lo que se está logrando en compras y contrataciones? Nadie, nunca. Con un rigor tremendo. Exacto. Que eso sí es combate a la corrupción. Ese sí es combate efectivo, porque le estamos cerrando la puerta a los posibles mañosos y violadores de la ley. Entonces, lo que sucede es que cuando hay un grupo, porque es un grupo pequeño, minoritario, sí. Porque en el Movimiento Verde, la clase media, que ha sido clase media gracias al gobierno del PLD. Ahora mismo, Aurelio decía la ONU, a través de uno de sus estamentos, que el nivel de malnutrición era más bajo que todos los países del mundo en promedio. Lo bajamos a 5%. Decía, más que todos los países. Qué interesante. Es decir, pero eso no lo quieren ver. Dicho por organismos de prestigio, incuestionable. Pero no lo quieren ver. El crecimiento que tenemos del Producto Bruto Interno, estamos produciendo riqueza, que tenemos pobreza, pero no la podemos acabar de un día para otro. ¿Quién la ha acabado de un día para otro? Pero en esa visita sorpresa, ¿cuántos miles de empleos han creado los campesinos asociándose, que son exportadores ya, vendedores al Estado? Pero no lo quieren reconocer. De todas maneras, la verdad, que el pueblo eso es lo que quiere siempre, abrazarse a la verdad, la va viendo cada día más. Y ese presidente suyo, cercano, que se lo quieren arrebatar, lo quieren aniquilar, ese pueblo está diciendo, no nos lo van a quitar. Por más que ustedes hagan, no nos lo van a quitar. Porque la simpatía no baja. Claro que no. No baja porque no se sustenta en eso, en ese trabajo. Claro. Y en esa gratitud de esa gente que viene siendo favorecida. Así es. Lidio, yo veo que usted está muy inspirado en su dirección. Así es. En ese trabajo. Y es en lo suyo, en lo que a usted le gusta hacer.
¿qué espera cuando usted se vaya de ahí? ¿Qué espera dejar? Sí. ¿Cuál cree que va a ser su legado ahí? Sí. Cuando el presidente me designó, antes de designarme, me llamó. Ajá. Y entonces me conversamos y hablamos de la importancia que tenía esta área en su administración. Me dice mi compañero Lidio, el doctor Castillo tuvo que salir por las razones que usted sabe, el compañero Vidó se enfermó, nosotros tenemos que crear una Dirección General de Ética e Integridad que sea un legado para la República Dominicana, para las generaciones venideras, una institución sólida, que combata a todos los niveles el flagelo de la corrupción, de la falta de conducta ética. Y yo le dije, presidente, tenemos usted y yo una unidad indisoluble. Yo le prometo que nosotros lo vamos a lograr. Y después de 7 meses yo voy viendo cómo Dios a través de nosotros va transitando ese camino. Y vamos a alegar, Dios, que es el gran conductor, a través del presidente y de mí, de los funcionarios de la Dirección de Ética, vamos a alegarle al pueblo dominicano una institución que vele para que el servicio a la ciudadanía sea un servicio eficiente, eficaz, con probidad, con moral, con ética, que satisfaga al ciudadano. Que cuando el ciudadano vaya a cualquier institución o analice nuestras ejecutorias, diga, caramba, qué bueno es Dios. O sea, qué maravillosa es la vida. Estos señores que cobran por nuestro sudor están respondiéndonos. Su servicio es el servicio que nosotros habíamos anhelado. Y eso se va logrando. Y no hay fuerza en el mundo, Aurelio, que sea capaz de interponerse en ese camino y no ser avasallada. Llueva, truene o ventee, el pueblo dominicano tendrá en la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental una institución a su servicio para la mayor gloria de Dios. Lidio, del PLD. Hay el PLD, decimos el PLD de ayer y el PLD de hoy. Hay mucha gente nostálgico acerca del PLD, que era doctrinario, que era ortodoxo, pero que resolvía poco porque no controlaba las instituciones del Estado, ninguna institución del Estado. Ahora tenemos un PLD que abultado, con brote de indisciplina, pero que tiene la capacidad de hacer cosas. ¿Cuál es su mensaje para los PLDistas? Estamos en un momento que nos va a permitir avanzar. El PLD había estado de elecciones en elecciones, internas o externas. Después que nos masificamos, a mí me tocó dirigir ese proceso, porque yo fui el secretario de organización, que dirigió ese proceso de pasar el PLD de un partido de cuadro a un partido de masas. No habíamos tenido la oportunidad, porque cada 2 años había elecciones, y cuando no eran internas. Ahora, en este cuatrenio, tenemos esa posibilidad, y ya comenzamos a aprovecharla. Toda esa jornada que hubo con miembros del Comité Central en las distintas regiones, la aprobación de los reglamentos que ya se aprobaron y los 3 que faltan porque tenemos que esperar la ley de partido y la legislación electoral. En esa reunión del Comité Central se vio clara la voluntad del máximo organismo del PLD entre Congreso y Congreso para entregarse con herramientas efectivas al servicio de su pueblo, reactivando esa familia que tiene un potencial, porque Juan Bosch, al sembrar el PLD en el corazón del pueblo con su filosofía del servicio, eso va a ser potenciado lo más altamente posible. Entonces, a partir de esa reunión del Comité Central, nosotros tenemos una ruta que transitar, que recorrer, y los organismos se van a reactivar porque los miembros del Comité Central se dan cuenta del poder que van a tener a partir de este momento en las decisiones. Porque incluso los miembros del Comité Político tendrán que ir cada mes o cada 2 meses a cada región para seguir con esa experiencia que tuvimos con los encuentros regionales. Y ahí vamos a evaluar los planes de trabajo, vamos a ver cómo va el funcionamiento del partido, de manera que los que creen que nosotros nos vamos a dividir y a desmantelar, se van a quedar con la cara larga. Porque hay PLD para mucho rato. Sobre todo que el PLD y la dirección del PLD tienen la sabiduría de manejar sabiamente sus contradicciones, que las tiene.
Así es, porque si no hay contradicciones no hay crecimiento. Sí. Es decir, siempre hay que recordar que dicen que del choque viene la luz. Viene la luz. Sí, o sea, lo que hay que aprovechar bien y sabiamente esas contradicciones para crecer. Sí. Bueno, Lidio, hemos terminado, ha sido amplia y muy grata su presencia. Gracias Aurelio, y gracias a tanta gente buena que estuvo con nosotros. Sí. Y gracias a Dios que sin él no podemos hacer nada. No, Gracias al Señor. Amigos, ha sido la participación de Lidio Cadet Jiménez. Él es director de Ética e Integridad Gubernamental. Gracias por venir. Gracias, Lidio. Gracias a ti, Aurelio. Gracias del alma. Y a ustedes por estar siempre ahí con Hablan los Líderes. Hasta el próximo domingo.